Bienvenidos, mis amados hermanos. Esta es una noche de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Siéntense, bien puedan. Le damos la bienvenida a todos los que están a través de la internet, a través de la radio. Sean bienvenidos a este seminario de esta semana. Vamos a continuar, mis amados hermanos, con el tema que, nuestro pastor empezó la semana pasada, la unidad del reino. Y hoy tenemos un tema bien hermoso. Toda la palabra es hermosa. ¿Cuántos dicen amén? La unidad del Padre y del Hijo. Vamos a continuar aprendiendo lo que el Espíritu Santo nos quiere en esta noche enseñar. Amén. ¿Cuántos han venido con un corazón enseñable? Gloria a Dios. Estuvimos la semana pasada, se inició mi esposo, nuestro pastor, alcanzó a empezar, pero no a terminar el tema. En Juan 17:22, leámoslo allí. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mire, hermano, en esta hermosa oración que nuestro Señor Jesús hace por todos nosotros, ¿cuántos son discípulos del Señor? Esa oración, allí estábamos incluidos nosotros. Amén. Y dice el Señor, la gloria que me diste, que ha en el Señor, la gloria del Padre, ¿cierto? Dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Para qué el Señor derramó de su gloria entonces en cada uno de nosotros? Primeramente para que vivamos en unidad, ¿cierto? Para que seamos uno, así como Él y el Padre. Así como es el Padre y el Hijo que están unidos, que son uno solo, así el Señor quiere que toda su iglesia, ¿cuántos forman parte de la iglesia del Señor? Todos nosotros, hermanos, seamos como el Padre y el Hijo, que vivamos en unidad, no divididos, sino que siempre estemos unidos. Por eso dice, así como nosotros somos uno, dice el Señor. El Señor, mis amados hermanos, también derramó de su gloria sobre nosotros a través de su Hijo, para que Él nos mostrara, nos enseñara el propósito con el cual tú y yo estamos en esta tierra. ¿Cuántos están aquí con un propósito? No es por casualidad que tú y yo estamos aquí. No es por casualidad que tú y yo conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. No es casualidad. Es porque el Señor nos escogió. Ya cuando en el mes que estuvimos hablando de la iglesia lo aprendimos también. Fuimos escogidos por Él. ¿Cuántos escogidos hay aquí? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por haberlos escogido, por haberles hecho ese llamado? Mis amados hermanos, el privilegio más grande que usted y yo podemos tener es el haber sido escogidos por Él, por nuestro Padre y por nuestro Señor. Amén. ¿Usted está agradecida con el Señor? ¿Agradecido? Claro, estamos agradecidos. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué aprendimos? Que la obediencia es la que me dice qué tan unidos estamos nosotros con el reino de los cielos. ¿Sí aprendimos esa parte? Claro, la semana pasada en el seminario, el Señor a través de nuestro pastor nos lo enseñó. La obediencia es la que, hermanos, te dice y me dice a mí, me incluyo ahí porque es toda la iglesia del Señor, todos los hijos del Señor. Hermanos, si de verdad usted y yo estamos en el reino de los cielos, unidos en unidad con el reino de los cielos. Porque el Señor, desde que
formó allí el primer hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos habla ¿de qué? De la obediencia. El Señor, hermanos, cuando allí formó a Adán, cuando lo creó, le dio un mandamiento uno solo. ¿Y será que el Señor esperaba que él lo desobedeciera? No, ¿cierto? ¿Qué esperaba nuestro Padre? La obediencia. Por eso allí le dio un mandamiento que el hombre no fue capaz con ese solo mandamiento, hermanos, de obedecer ese mandamiento. Ahora usted y yo tenemos, hermanos, una gran bendición. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, tenemos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo que nos ayuda, amén, que nos ayuda primeramente a entender la palabra y nos ayuda a ponerla por obra, porque solos no podremos, ¿cierto? Sin el Espíritu Santo es imposible, hermanos, ser obedientes. Porque Él es el que está allí en todo momento hablándonos, el que está allí estorbándonos en aquello que le desagrada a nuestro Padre, en aquello que no nos conviene. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Que ninguno lo dude. No podemos seguir ignorando al Espíritu Santo, porque Él no está por allá en un rincón, como nos lo presentaron en la religión. No, Él está nada más y nada menos que en nosotros. En nosotros. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y es el Espíritu de Dios el que nos ayuda, hermanos, a ser obedientes, a vivir dentro del reino de Dios. Amén. ¿A qué vino el Señor? A mostrarnos, ¿cierto? A traer, el reino de los cielos, pero también a mostrarnos al Padre. Una y otra vez, nada más en el Evangelio de Juan, que vamos a estar allí, hermanos, vaya ubicándose en el Evangelio de Juan, vamos a estar analizando allí la palabra del Señor. Vamos a Juan 10, versículo 30. Yo y el Padre, ¿cuántos son? Uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Y eso es lo que, mire qué hermoso ver esa unidad entre el Padre y el Hijo. Y yo veo, hermanos, a través de la Biblia, cómo ellos siempre están unidos. Nunca vemos al Padre o al Hijo divididos o entrar allí como en contienda. No, ellos están unidos. Por eso dice que son uno. Dice, yo y el Padre uno somos. Uno somos. Juan 12, 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Estas son palabras ¿de quién? Diga, de mi Señor Jesús. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, ¿quién lo envió a Jesús? El Padre. Y nuestro Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, hermanos, estaba allí diciéndoles, yo no he venido por mi propia cuenta, no, el Padre es el que me envió. Dice, el Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Y será que el Señor sí obedeció ese mandamiento que el Padre le dio? Claro. Mire que Él dice, mi Padre me dio un mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. El Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, vino, mis amados hermanos, a hablar lo que el Padre le había enviado a hablar. Y a usted y a mí que somos hijos de Dios también, por eso la palabra allí en Primera de Juan también dice que usted y yo debemos de hablar conforme a la palabra de Dios.
Entonces, ¿por qué ahora hasta los mismos ministros se han inventado mandamientos que no están aquí en la palabra de Dios? ¿Será que están unidos con el Padre y el Hijo? No. Usted y yo como hijos de Dios que somos, ¿con quién debemos de estar unidos? Con el Padre y el Hijo. ¿Y cómo debemos de hablar? Como ellos hablan. Así como el Señor Jesús nos dio ejemplo de que Él, hermanos, recibió un mandamiento del Padre, que es hablar lo que Él le mandó hablar, hermanos, sin aumentarle ni quitarle. Así mismo usted y yo, como hijos de Dios, y cuánto más aquel que tiene un ministerio, hermanos, deben de hablar conforme a la palabra de Dios. Por eso usted nunca le diga a su pastor o a su pastora, ¿y usted qué opina? ¿Se ha oído escuchar a nuestro pastor que dice, no, yo tengo el opinador, hace tiempo lo apagué? Porque es que no es nuestra opinión, no es lo que nosotros pensemos, sino lo que el Padre y nuestro Señor Jesús, que están unidos, que son uno solo, hermanos, nos hablan aquí a través de su palabra. Eso es lo que el cristiano, los hijos de Dios, debemos de hablar, lo que dice la palabra y no más. Y mire que hay veces el diablo le quiere poner a uno trampitas. Llegan hasta ahora aquí no me ha pasado, pero en otros lugares sí, o pronto hermanas que vienen de otras congregaciones, quieren que uno les diga lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Que uno acomode la palabra a lo que ellos quieren. Y pasa mucho con lo del recasamiento. Y uno les muestra la palabra y uno les dice lo que el Señor dice en la palabra. Mire, hermana, bueno, aquí dice que usted no se puede volver a casar. No, pero es que yo me casé por lo católico. Así, entonces, ¿cómo así que porque? Y comienzan a ponerle como la trampita a uno para ver si logran que uno les diga, bueno, hermana, pues yo creo que el Señor con usted va a hacer una excepción. ¿Será que el Señor hace excepciones con alguien? No, lo que está aquí escrito es para todos, para todos los que conocemos la verdad, porque los que están todavía en el mundo, hermanos, sin Dios y sin ley, hacen lo que quieren, pues ellos están en la ignorancia, ¿cierto? Pero a los que ya conocen la verdad, es que a mí no me cabe, ¿cómo, hombre, están leyendo, uno les está mostrando y ellos que no, que es que si no se puede, es que yo podría, es que entonces, que por qué cuestionar al Señor. Al final tiene que decirle uno, bueno, hermana, ya yo le leí la palabra, hermanita, usted verá. Él le responde al Señor. Ya usted sabe, le recordé, porque ellos saben, de años que llevan en el Evangelio, ya ellos lo saben, pero andan de una iglesia a otra, de pastor en pastor, o pastora pidiéndoles, hermanos, dizque consejería, pero lo que están es buscando, hermanos, alguien que les diga, sí, usted sí puede hacerlo. No, porque es que el Señor entiende, claro, Él la va a entender. No, eso es una responsabilidad grandísima la que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Y más a los que el Señor nos da el privilegio de tener un ministerio, de estar aquí predicando la palabra. Entonces, mire que el Señor mismo, es que mire, siendo Él el Hijo de Dios, el Salvador, el Redentor, hermanos, el Rey de Reyes, Señor de Señores, como Él mismo dice, no, es que él me dio un mandamiento, Él la tenía clara. ¿Qué le dijo a Él a toda esa gente? Él me dio un mandamiento, el que me envió, me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así mismo usted y yo tenemos que tenerla bien clara. El Señor nos llamó, no para que usted y yo sigamos hablando por hablar y hablando de nuestra experiencia. Alguien te pide un consejo, entonces ahí mismo le va a hablar de su experiencia, de su vida. No, es la palabra. Amén. Es la palabra de Dios.
El Señor Jesús, hermanos, a nadie le endulzó allí el oído. No, el Señor estaba, hermanos, tenía muy claro el propósito por el cual estaba en esta tierra, con el cual el Señor lo había enviado. Si usted sí está seguro y segura de para qué naciste, por qué estás en esta tierra, por qué el Señor te hizo el llamado, ¿sí estamos seguros o todavía duda? No, tenemos que estar seguros. Porque si no estamos seguros, hermanos, el diablo va a usar a uno, el que está allí más cerca a usted. ¿Para qué? Para hacerle cambiar de idea, para hacerle cambiar aún esos principios que usted ya ha aprendido, que usted y yo hemos aprendido. Por eso debemos de escuchar la palabra con mucha atención, para que no va a venir por ahí cualquier hereje a querer, hermanos, a hacerte hablar cosas contrarias a la palabra de Dios. Mire que algo bien, ese ejemplo que nos dio nuestro pastor la semana pasada en el seminario del profeta viejo, ¿recuerdan ese ejemplo? Muy tremendo, de esos dos profetas. Él empezó al profeta que Dios sí había enviado y que le dio una orden de no comer ni beber en ese lugar, de no recibir nada. Él empezó bien, muy rotundamente, pero llegó el profeta viejo, lleno de envidia, en la carne, y lo engañó. Lo que le pasó a Eva, ¿no? Con mentiras lo hizo que pecar. Y terminó como, muy bien. Vimos, hermanos, que en lo que terminó el profeta. Por no haber, hermanos, permanecido en lo que Dios le había dicho. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él tenía muy claro, hermanos, cada mandamiento que el Señor, su Padre, le daba. Así como lo tenemos usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? Claro, tenemos que, hermanos, estar seguros para qué el Señor nos escogió. Y sobre todo con este ejemplo tan tremendo de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesús, hermanos, pues para que usted y yo aprendamos. Juan 13, versículo 3. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Bueno, léalo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Usted está seguro que el Señor le dio a usted también todas las cosas? Señor también, hermanos. Somos hijos de Dios. El Padre nos ha dado todas las cosas a través de su Hijo, de nuestro Señor. Y dice, y que había salido de Dios. ¿Está seguro, hermanos, que saliste de Dios? Claro, Él ya nos tenía escogidos. Amén, como dice Efesios. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos había escogido. Y dice que había salido de Dios y a Dios iba. Usted también va a ir un día allá donde está nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, darle ese aplauso al Rey. Entonces mire que el Señor estaba seguro, muy seguro de quién era, de qué le había dado el Padre, cuál era la posición que el Padre le había dado. Y si sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, yo digo, bueno, si el Señor nos entregó todas las cosas, así como se las entregó el Padre un día a Jesús, a usted y a mí como hijos también a través de Jesús nos entregó
todas las cosas. Usted y yo no somos cualquiera. Usted y yo no somos unos pobrecitos. No, dice que Él nos entregó todas las cosas en las manos. Entonces, ¿por qué no tomamos lo que nos pertenece? Hay algunos hijos de Dios que ni siquiera la sanidad la toman, cuando esa sanidad ya nos pertenece a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Claro, dale ese aplauso al Rey. Gloria a Dios. Mire que el Señor estaba muy seguro. A usted y a mí, hermanos, también nos pertenece la sanidad. ¿Qué más nos pertenece? La salvación. Tenemos el gozo de la salvación. Tenemos la sanidad, no solamente del cuerpo, porque cuando se habla de sanidad, yo sé que usted lo primero que piensa es el cuerpo. No, tan primeramente de nuestra alma. Amén. La sanidad de nuestra alma, como lo hemos estado estudiando. En Cuida tu Corazón lo estudiamos y lo hemos estado aprendiendo. Entonces, no solo es la sanidad del cuerpo, sino también del alma. ¿Qué más te pertenece o nos pertenece? ¿Cómo? Las riquezas. Claro, el Señor quiere que usted y yo seamos prosperados en algunas cosas. En todas las cosas, dice la palabra de Dios. Dice que bienes y riquezas hay. Ajá. Pero ¿quiénes son? Los justos. Todo esto, hermanos, te pertenece. Hay algo muy importante que nos pertenece también, y es la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Ese es para usted y para mí. ¿Sabe? Usted no sabe cuánto dolor me da ver en el grupo de intercesión. Oren por mí, o por fulano, o por la hermana tal que está en angustia, que está muy deprimida. Digo yo, Dios mío, ¿esta es una hija tuya? ¿Este es un hijo tuyo? Cuando el Señor ya nos dio algo muy preciado, que es la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Para mí, la paz es más valiosa que ni las riquezas. Porque mire todo el mundo, lo que hace el mundo para, hermanos, pedir paz. Se la piden que al presidente, que a un hombre que no puede darle nada. A usted y a mí ya la tenemos. ¿Cuánto la tienen? Claro. Y no cualquier pano. Por eso el Señor dice, yo no, mi paso dejo, mi paso doy, no la doy como el mundo la da, no como el mundo la da. Es una paz que mentirosa, ¿cierto? No, el Señor nos da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya, amén. Claro, y eso nos pertenece a usted y a mí. El Señor, nuestro Señor Jesús, sabía lo que le pertenecía, lo que el Padre le había dado, lo que había puesto en sus manos. Él lo tenía muy claro allí. Él estaba seguro de lo que el Padre le había dado, de lo que le pertenecía. Así como usted y yo debemos de estar seguros, amén, de lo que nos pertenece. A usted y a mí no nos pertenece la enfermedad. A usted y a mí no debíamos de hablar de la depre, de la ansiedad, porque nos pertenece la paz. Amén. Sino que el cristiano se descuida, sufre en un bajón allí en la fe. Y hermanos, llega una opresión, quiere el diablo, los demonios venir a oprimirlo. Por eso no podemos descuidarnos, tenemos que estar siempre en esa comunión con el Espíritu Santo. Y sobre todo, hermanos, con ese anhelo de obedecer al Señor. Para que así podamos vivir, hermanos, en el reino de los cielos. Estar en unidad, usted y a mí también nos pertenece, hermano, estar o nos conviene estar en unidad con el Padre y con el Hijo. Amén. Y en esa comunión con el Espíritu de Dios, para que así, mis amados hermanos, estemos
seguros, el diablo no nos pueda poner a dudar de qué es lo que nos pertenece como hijos de Dios. La identidad de los hijos de Dios es muy importante. Usted tiene que saber quién es usted en Cristo Jesús. Todo lo que el Señor nos ha dado, mis amados hermanos, todo nos lo entregó el Señor. La mesa está servida, solo que tenemos que tomar lo que nos pertenece. ¿Qué tal una persona con hambre le sirven una mesa con manjares y ella ahí aguantando de la fatiga? No, es que, ay, la bonita mesa o se ve como muy delicioso, pero y no toma, ¿cómo, hermanos, va a suplir esa necesidad? Tenemos que, hermanos, estar seguros de quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Por eso dice, sabiendo Jesús, mire que él lo sabía. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Cuántos salieron de Dios? ¿Y cuántos van a ir otra vez a Dios? Claro. Yo le decía a mi esposo ahora días, bueno, y creo que a mis hijos también, a uno de ellos, yo le decía, oiga, yo creo que el cristiano no debía de llorar cuando se muere un familiar, porque antes debíamos de alegrarnos, porque si están en el Señor, pues se fueron a una mejor vida, más rápido están allá con el Señor, ¿cierto? Y yo decía, yo me ponía solita a analizar y después pues, se los dije a ellos, y la verdad que uno debiera hacer fiesta, alegrarnos, porque sabemos que ya dejaron de, hermanos, de estar con esa lucha, pues nosotros con qué tenemos lucha, no con el diablo, porque el diablo ya está vencido y derrotado. ¿Usted sí lo cree? Jesucristo el Señor al morir allí en la cruz lo venció. Claro, a él y a sus demonios. No, nuestra lucha es con la carne, con nosotros mismos. Y es lo que estamos aprendiendo. Por eso usted debía de, si no lo ha escuchado, pedir los audios de espíritu, alma y cuerpo. Porque nos aprendemos a conocernos más. Vamos allí, mis amados hermanos. Bueno, está a Juan 14. Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sigamos hasta el 10. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dejémoslo hasta allí. Mire cómo el Señor allí le dice a los que estaban con Él en ese momento, incluyendo a sus discípulos, les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos están por ahí todavía embolatados buscando la verdad? Buscando cuál es el camino. Cuando ya el Señor mismo lo dijo. Esas son palabras de Jesús. Jesús, por eso dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. No hay otro camino. Y hay personas que se la pasan de iglesia en iglesia, hermanos, y aún van allí a escuchar herejías, buscando es que la verdad. Cuando el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino
por mí. Porque el Padre y Él, ¿cuántos son? Uno solo, uno solo. Y si una persona quiere conocer al Padre, ¿a quién tiene que ir? A Jesús. Entonces, por eso dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mire que ellos, a pesar de que Jesús estaba entre ellos, y a pesar de eso, estaban diciendo, no, pero bueno, tú nos hablas del Padre y que viniste a hablar lo que el Padre te dijo, pero muéstranos al Padre. ¿Quién era Felipe? Uno de los discípulos. Y escuchando y andando con Jesús, y así todo tenía que duda. Y estaba Felipe, era el que estaba allí, hermano, diciendo, muéstranos al Padre. Y no basta, dice. O sea, hasta no ver, no creer. Como quien dice, bueno, si el Padre no baja del cielo aquí y se me presenta, pues yo no voy a creer. Y el Señor le dice, no, es que si usted me ha visto a mí, si usted me conoce a mí, conocéis a mi Padre. Porque el Padre y Él son uno. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Oiga, ya llevaban, ¿qué? Tiempo con Él. ¿Cuántos no llevan tiempo leyendo la palabra, escuchándola, congregándose y no conocen al Padre ni conocen al Hijo? No, todavía no saben quién es el Padre, todavía no saben quién es el Hijo, todavía no tienen una comunión con el Espíritu Santo y ya algunos llevan 5, 10, 15 años quizás. Eso le pasó a quién, a Felipe. Dice Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha enviado a mí ha visto al Padre. Perdón, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Conocían a Jesús? Ya lo conocían, lo escuchaban, habían escuchado sus enseñanzas, pero así todo todavía les quedaba que dudas. Y dice el 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eso todavía se vive. Como algunos se han levantado herejías que dicen que no, que solo existe el Padre. Que solo el Padre, al Padre alaban y hablan de solo el Padre, entonces que Jesús lo tienen por ahí en un rincón, dicen que él fue un profeta más, bueno, eso se inventan un poco de cuentos. Y otro lo contrario, que creen solo en el Hijo y todo es Jesús, y Jesús por aquí, por allá, y el Padre dicen que no existe. Y otro el Espíritu Santo también. Entonces, mire que en esta época también se estaba viviendo eso. De ahí pasemos al versículo, ya les digo, estamos en el 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vuelve y dice el Señor allí. Dice que el Señor siguió allí enseñándoles y tratando de que ellos entendieran quién era y tratando de mostrarles al Padre, que conocieran al Padre. Allí en el 23 dice que Él respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, ¿cómo sabemos que amamos a nuestro Señor? Cuando guardamos su palabra, cuando la obedecemos, cuando anhelamos
ser cada día más obedientes a la palabra de Dios. Por eso dice que el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Y no es que usted va a coger esta palabra y la va a guardar por ahí en un rincón y ya no va a volver a acordar. No, está hablando es de guardarla en nuestro corazón. Amén. Para ponerla por obra. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, mire cómo el Señor una y otra vez nos habla del Padre. Dice, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Una y otra vez vemos cómo nuestro Señor Jesús siempre estaba allí presentando a su Padre, hablando de su Padre, de quién era el Padre. Él estaba, no lo ignoraba. Y allí dice el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué es lo que él estaba hablando? Palabras del Padre. Entonces él dice, el que no me ama, pues no guarda la palabra. Entonces es muy sencillo. ¿Cómo distinguimos a alguien que no ama al Padre ni al Hijo? Pues cuando no guarda la palabra, cuando no la guarda, cuando la menosprecia, cuando menosprecia el mandamiento de Dios. ¿Para qué el Señor nos dio su palabra? Para que usted y yo la pongamos por obra, la obedezcamos. Mire que el Señor, nuestro Señor Jesús, él mismo estaba, hermanos, obedeciendo la palabra. Y estaba enseñándonos a todos ahora que, hermanos, usted y yo debemos de, hermanos, obedecer la palabra. Que si amamos al Padre, si amamos a su Hijo, entonces guardemos su palabra, pongámosla por obra, obedezcámosla. Si usted y yo somos obedientes, entonces es porque estamos viviendo dentro del reino de Dios. Pero aquel que es desobediente, que no guarda la palabra, ¿cómo va a decir que conoce el reino de Dios o que pertenece a él menos? Porque el requisito que el Señor nos pide para ser verdaderos hijos de Dios es obediencia. ¿Sí obedecía nuestro Señor Jesús al Padre? Claro, así mismo usted y yo debemos de obedecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Claro, obedecer a nuestro Padre. Juan 15:23. Dice allí la palabra de Dios. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Tremendo. Dice el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Usted ya sabe qué significa la palabra aborrecer, ¿verdad? ¿Sí la recuerda? Quiere decir amar menos. Vamos a buscarla ahí en el 3404, aunque la semana pasada lo estuvimos viendo. Dice aborrecido, odiado, detestar, específicamente perseguir. Por extensión, amar menos, aborrecer, aborrecible. Ese es el significado de la palabra aborrece en el griego. Entonces, es, hermanos, amar menos, o sea, amar poco. Dice el que me aborrece, el que poco me ama, dice Jesús, nuestro Señor, también a mi Padre aborrece. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y mire que dice, como el Padre me ha amado, dice el 9, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cuántos están seguros del amor del Padre y del amor de nuestro Señor Jesús? Gloria a Dios. Y dice, hermanos, que debemos de permanecer en su amor.
Y recuerden que dice que aquel que lo ama, dice, si guardare mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando uno ama al Señor, ama a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús, hermanos, uno anhela cada día ser más obediente al Señor. Uno está como más atento a que lo que estemos haciendo no sea algo que a Dios le desagrade. Estamos como en pos de ser cada día mejores hijos de Dios. ¿Cuánto les gusta ser mejores hijos de Dios? Y eso es lo que estamos aprendiendo con todas estas enseñanzas a través, primeramente, del ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y aprendiendo a través de la palabra. Entonces uno no puede decir ahí como seguir diciendo automáticamente, ay, es que yo amo mucho a mi padre, pero es desobediente, todavía le da gusto a la carne. Dice la palabra del Señor que en la carne nadie, mis amados hermanos, podrá agradar a Dios. Nadie. Nadie en la carne, hermanos, podrá agradar a Dios. Necesitamos estar en el Espíritu. Que cuando usted y yo digamos, yo amo a mi Jesús, hermano, es porque es de verdad, verdad, porque estamos siendo obedientes, porque anhelamos agradar al Padre, agradar a nuestro Señor Jesús y hacer su voluntad, ser cada día más obedientes. Y ese anhelo, ese deseo es el que debe haber en cada hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro, qué bueno que a la luz de la palabra, de lo que estamos aprendiendo, me parecen unos temas bien tremendos los que hemos estado viendo este año y sobre todo estos 2 últimos meses, hermano, unos temas que es como para que nos despertemos y es como para que usted y yo, hermanos, tengamos muy, muy presente quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quién nos pertenece? ¿Cómo debemos de comportarnos como iglesia del Señor que somos, como hijos de Dios que somos? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? ¿Cuántos dicen amén?